Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Hoy tenemos nuestro primer tema del campamento, que tiene que ver con la familia y la crianza de los hijos. Este va a ser el primer tema que vamos a estudiar juntos en este campamento familiar. La familia y la crianza de los hijos. Ahora, este es un tema muy importante, porque todos aquí estamos involucrados de una u otra manera. Algunos están involucrados de manera muy directa porque son padres y tienen hijos pequeños, tienen hijos en una edad donde están en el hogar. Entonces este tema es muy oportuno para vos, hermano, si estás en esta situación. Pero también todos somos hijos, ¿no? Todos estamos acá porque hemos nacido. El Señor nos ha dado la gracia de nacer en un hogar, ¿no? Donde había un padre, una madre. Tal vez venís de un hogar donde ha estado destruido por las consecuencias del pecado, pero aunque sea en un inicio, eso sucedió para que hoy vos puedas estar acá. Y también tenemos niños que son hijos, ¿no? Y tienen que escuchar también esto, porque ellos tienen que saber qué esperar de sus padres, ¿no? Así que tomen nota, agarren su cuadernito. ¿Dónde está tu cuadernito? Y tomen nota. Y también tenemos abuelas en este lugar, que también tienen la oportunidad preciosa de poder aconsejar a sus hijos o hijas que han tenido sus propios hijos, y entonces ustedes pueden nutrirse con la verdad de Dios y pueden instruir a, a estos hijos a que puedan ser padres fieles, padres fieles. Es muy difícil reconocer muchas veces que un padre no está actuando bien en la crianza. A veces cuando alguien viene y te marca, te señala algo, eso no nos suele caer muy bien. Nos ponemos mal cuando nos señalan áreas en las cuales hay falencia en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Muchas veces somos tentados a meter excusas, ¿no? Y solemos hacer buenas excusas, ¿no? El niño, es que vos no entendés esta situación. Eh, Ignoramos muchas veces lo que nos dicen, no solamente nos ponemos excusas, sino que ignoramos. Y muchas veces simplemente preferimos evitar esas personas que sabemos que van a decirnos algo, señalarnos algo. Pero es necesario. Todos necesitamos ser instruidos por la verdad de Dios. Y ustedes saben que Dios usa a personas para hablar la verdad, para predicar la verdad, para señalar los principios bíblicos, ¿no? Así que todo lo que nosotros necesitamos para nuestra paternidad, para la vida familiar en este área, para ser padres fieles, lo tenemos en las Escrituras. Así que nosotros necesitamos tener un corazón humilde, humillado ante la palabra de Dios, debemos recibir la palabra de Dios y el Señor entonces va a equiparnos para poder ser esa clase de padres que Él está esperando que seamos. Vamos a ir al libro de Efesios, como les dije, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4 va a ser nuestro pasaje. Este es un pasaje muy conocido, sin embargo es un pasaje clave para poder entender la crianza de los hijos. Este pasaje es un pasaje el cual podríamos usar para desarrollar una declaración de filosofía de ministerio en cuanto a los padres. Este sería un versículo clave. Este es un versículo que, aunque es muy conocido, nos dice todo lo que un padre tiene que hacer. Claro, hay otros pasajes que van a traer más luz en la Escritura para enseñarnos qué es lo que debemos hacer como padres, pero este pasaje puntualmente es un pasaje clave. Hay el capítulo 6, en el versículo 4. Ese va a ser nuestro pasaje para esta mañana. Efesios capítulo 6, versículo 4. ¿Sí? Vamos a tratar de desarrollar este pasaje en este tiempo. Quiero tratar de ser lo más específico posible porque arrancamos tarde hoy, no arrancamos como estaba pensado en el programa a las 9, arrancamos solo una hora más tarde. Pero es bastante, ¿no? Para los niños especialmente, así que queremos que
se vayan a dormir porque mañana va a ser un día largo, ¿eh? Muy, muy grande va a ser el día de mañana. Así que voy a tratar de ser bien, bien específico. Leamos ahí la palabra de Dios y oremos para que el Señor nos dé que su Espíritu nos ilumine para poder entender las Escrituras. Dice así la palabra de Dios. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar. Padre, en esta noche, Señor, rogamos para que tu Espíritu, Señor, pueda iluminar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, oramos para que en esta noche podamos no solo entender la palabra, sino que podamos recibirla con un corazón humillado, con una disposición a obedecer, Señor, tu palabra. Ayúdanos a estar atentos. Aún, Señor, a pesar del día largo que muchos de mis hermanos han tenido y el cansancio de todas las actividades que ellos han tenido en la casa, en la crianza, en el trabajo, aún para llegar aquí, Señor, y estar estos días. Señor, te ruego que tú nos mantengas despiertos, enfocados, para que tu palabra pueda traer grandes frutos en nuestra vida, Señor. Oramos agradecidos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, miren, el versículo es un versículo bastante sencillo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Este pasaje, ustedes saben, está en el contexto de un pasaje donde nos va a señalar Pablo en el capítulo anterior que el creyente debe estar controlado, debe estar gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces cuando el creyente está gobernado por el Espíritu Santo de Dios, todo lo que Pablo va a enseñar del versículo 21 del capítulo 5 en adelante es posible. La relación en el matrimonio entre un hombre y una mujer puede ser posible, vivir esta dinámica. Mañana vamos a hablar acerca del matrimonio. Y también la crianza, ¿no? Los padres pueden cumplir esta tarea si es que ellos son gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Es importante entender esto, ¿no? Porque de ahí se va a desprender este principio, ¿no? Desde ahí va a ser traído este principio. Ahora miren, hay dos puntos. El pasaje es muy sencillo para dividirlo cuando lo observás. Tenés dos mandamientos que Pablo va a dar. Son dos puntos sencillos. El primer mandamiento es el primer punto es un mandamiento negativo. Hay algo que no tenemos que hacer. Hay algo que tenemos que aprender, escuchar y evitar hacerlo, porque esto no va a traer fruto para la gloria de Dios. No va a traer el fruto de hijos fieles, de hijos firmes en la palabra de Dios. Y el segundo principio, el segundo punto, tiene que ver con una orden, un mandato positivo que Dios nos va a dar por medio de su palabra. Ahora, antes de dar los puntos, déjeme decirle algo chiquitito acá. Muchas veces como iglesia, como pastor, como iglesia, estamos pensando en cómo podemos seguir avanzando para llegar hasta lo último de la tierra. Ustedes saben que el Señor nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra, ¿no? Y a veces estamos pensando estrategias, viajes misioneros, lugares donde queremos empezar influencia, donde queremos trabajar. Muchas veces nos encontramos en esta situación, lo cual es algo válido, ¿no? Porque nosotros vemos en el apóstol Pablo un hombre que era guiado por el Espíritu Santo, pero él era un hombre muy estratégico. Él estaba pensando todo el tiempo qué más él podía hacer para que el Evangelio siga corriendo, para que las iglesias se sigan afirmando. Entonces, esto es algo bueno, esto es algo positivo. Sin embargo, hermanos, muchas veces nuestro énfasis está puesto en eso, ¿no? En las estrategias, cómo hacer para que el Evangelio siga avanzando, la iglesia siga madurando, se siga reproduciendo, no solamente en otra comunidad, sino en otra provincia, en otro país del mundo.
Y muchas veces estamos tan metidos ahí que nos olvidamos que nuestros hijos son esa flecha que nosotros tenemos que preparar para que ellos lleguen a esos lugares donde tal vez vos y yo nunca vamos a llegar. Y este pasaje nos va a mostrar la importancia de criar a los hijos de una manera fiel. Ahora miren, en primer lugar, el mandato negativo sería este, ¿no? Los padres fieles, aquellos padres que quieren honrar a Dios, que quieren criar a sus hijos de una manera correcta, bajo los principios, los parámetros de Dios, entonces estos padres no deben provocar a ira a sus hijos. Bueno, me maté con el punto, ¿no? Es lo que dice el versículo, ¿no? Dice, vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Ahí tenés el primer punto. El primer punto es, los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Este es un mandamiento negativo que va a advertir a los padres sobre el peligro de alimentar la ira en el corazón de sus hijos. De vuelta, esto es una advertencia, este pasaje, este mandato, este principio, es una advertencia a que los padres tienen un gran peligro, ¿no? Ellos pueden encontrarse alimentando la ira en el corazón de sus hijos. Así que en vez de ellos estar pastoreando a sus hijos, en vez de ellos estar criando a sus hijos de una forma correcta, guiándoles a vivir una vida piadosa, muchas veces ahí es donde nos encontramos, ¿no? Nos encontramos alimentando un corazón y cargando ese corazón de ira, de enojo. Así que Pablo va a dar una advertencia importante a los padres. Ahora, déjeme decir algo más en cuanto a este principio que Pablo está dando. Este principio, este mandamiento, este primero y el segundo, que es criar a los hijos, va dirigido no a ambos padres, sino al papá. Así que la mamá lo mira al papá ahora. Este es el momento en que mira al papá. Míralo, Ani, míralo. Este mandamiento es dirigido a los hombres. Aunque dice padre ahí, padres, nuestra traducción, uno podría pensar, bueno, padres está hablando de papá y mamá, ¿no? Pero está hablando de los padres hombres, ¿sí? Los hombres, ¿no? Si bien este pasaje también se aplica a las madres, porque hay cosas que las madres tienen que hacer y vivir en este principio que es clave. Un hombre no podría hacerlo, ¿no? Entonces es importante que las madres puedan también escuchar esto, porque ellas son las que van a llevar a cabo esta responsabilidad de manera diaria, ¿no? De manera constante. Pero hay pasajes que nos hablan del rol de la mamá en el hogar, ¿no? Entonces podríamos pensar tal vez en Éxodo capítulo 20, versículo 12, ¿no? Que va a decir ahí, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. O sea, lo que está mostrando este pasaje es que la madre tiene un rol muy importante en el hogar. La madre tiene la responsabilidad de llevar a cabo la tarea que Dios le dio al papá, de manera práctica, en muchas formas. Ya lo vamos a ver eso cuando nos toque en el próximo punto, ¿no? Pero miren ahí el Proverbio, capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de quién, de tu madre, de tu madre. Miren ahí el principio es, la madre es la que va a dar dirección a los hijos. Y va a dar dirección a través de la instrucción, a través de la instrucción. Así que ahí tenemos un principio que nos muestra que esto también va para las madres, ¿no? Hay otros pasajes, pueden anotar el Proverbio capítulo 6, versículo 20, nos muestra que el hijo no debe dejar la enseñanza de su madre. Este es
otro principio también que apoya esto del rol de la mamá en el hogar, la maternidad. Y 1 Timoteo, podríamos pensar en el capítulo 2, pero podríamos también pensar en el capítulo 5, versículo 10, cuando habla de que las mujeres ancianas tenían que tener un testimonio de buenas obras y dice, si ha criado hijos, si ha criado hijos. O sea, una mujer que va a ser de influencia en la vida de la iglesia es aquella mujer que ha criado hijos, pero no criar los hijos como el mundo entiende, ¿no? Bueno, que sobrevivan, ¿no? Sino que criarlo de la manera en la que Pablo nos va a enseñar ahora, en unos minutos lo vamos a ver. Así que esas mujeres son mujeres que van a tener un gran rol en la iglesia, ¿no? De influencia, aquellas que han criado a sus hijos, ¿no? Podemos pensar también en algunos ejemplos, ¿no? Podemos pensar en el profeta Samuel, ¿no? Que fue un hombre tremendo, no hubo como él otro, ¿no? Y vos tenés que pensar, Samuel llegó a ser el hombre que llegó a ser porque Dios usó la vida ¿de quién? De una madre piadosa, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo? Fue orar por su hijo y fue dedicarlo a Dios por completo, ¿no? Y este hombre fue un hombre tremendo que impactó. Hoy seguimos hablando de él, ¿no? Y escuchando de sus enseñanzas. Podemos pensar también, por ejemplo, en la vida de Moisés. Hermanos, Moisés estuvo muchísimos años bajo la influencia de los egipcios. Él estuvo recibiendo toda la sabiduría de los egipcios durante muchos años. Sin embargo, él termina siendo el liberador de su pueblo, el hombre que Dios va a usar para liberar a su pueblo. Y lo va a hacer, y nos va a decir esto el libro de Hebreos de una forma clara, ¿no? Lo va a hacer porque hubo una madre que fue fiel en criarlo. Y tuvo muy poquito tiempo la mamá de Moisés, ¿no? La influencia, ¿no? Hasta que el niño fue destetado, ¿no? Entonces, mirá, ahí tenés el ejemplo de Moisés. O podemos pensar también el ejemplo de Timoteo, cuando Pablo habla y dice que Timoteo desde la niñez había aprendido, había escuchado, había recibido ¿qué? Las sagradas escrituras. Y ustedes saben, porque hemos hablado de estos principios antes, que esa palabra niñez tiene que ver con un feto, ¿no? Un bebé cuando está ahí en el vientre y se está desarrollando. Entonces lo que esa mamá y esa abuela hacían fue desde que este bebé fue sembrado ahí en el vientre de su madre, ellas empezaron a instruir a Timoteo. Y entonces Timoteo ahora es un hombre de Dios cuando llegamos al libro de 1 Timoteo y vemos lo que Pablo le escribe y vemos que él es un hombre de Dios, no porque había seguido solamente la doctrina, la conducta del apóstol Pablo, sino que dice Pablo, él de la niñez había aprendido. ¿Te das cuenta? El rol de la mamá en el hogar es sumamente importante. El hecho de que una madre entienda y abrace la maternidad, esto es algo que va a traer grande impacto. Va a ser esta obra mucho más efectiva que todo lo que te hablaba recién, ¿no? De inventar un montón de estrategias, buscar la forma de avanzar, salir al campo misionero. Esto es lo que Dios le dio a una madre, ¿no? La crianza, la maternidad. Es aquí donde la madre va a desarrollar todo su potencial, su ministerio, sus dones para que este niño salga y sea un Moisés, ¿no? Un Timoteo, un hombre, una mujer que Dios va a usar para llegar tal vez hasta donde esa madre nunca va a llegar. Así que las madres tienen un gran rol en la vida de sus hijos. Es tan importante entender esos principios. Sin embargo, Pablo le va a hablar a los hombres, a los padres. Se cae esto. Bueno, así que el mandato acá es para los hombres. El hombre es aquel que debe gobernar, debe liderar, debe criar a sus hijos. Y para lograr esta tarea, el hombre tiene el recurso más valioso que Dios le ha dado, que es su esposa. Su esposa.
Así que no hay que agarrar y después de esta predicación decir, bueno, ahí tenés, hacete cargo ahora, ¿no? Le dice, tomá. Este es un trabajo que se hace en equipo, ¿sí? Sin embargo, el hombre es el que tiene que liderar acá, tiene que guiar esto. El hombre, ¿no? La mujer es la ayuda idónea que Dios le dio para hacer esta tarea, ¿no? Así que él debe a su esposa delegarle autoridad, ¿no? Delegarle autoridad y delegarle responsabilidad que él tiene, pero se lo está delegando para que ella pueda criar a sus hijos. Esto no significa de ninguna manera que el hombre lo que hace es entrega eso y se olvida, ¿no? Me olvido de eso. Me voy a hacer otras cosas. Me voy a hacer cosas, han escuchado esto, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Nos vamos a hacer cosas de hombre. La Biblia dice que la crianza de los hijos es la responsabilidad del hombre, del papá, ¿sí? Así que él delega autoridad, delega responsabilidad, pero no para lavarse las manos y dejarle que la esposa se haga cargo de todo. No, él debe guiar a su hogar. Él debe guiar incluso a sus hijos para que los hijos vean a la madre y ella pueda ser honrada. Ella pueda ser respetada, pueda ser escuchada por sus hijos y obedecida por sus hijos. Así que esto es importante entenderlo antes de avanzar en explicar mejor los principios, ¿no? Así que el esposo va a liderar todo esto que acabamos de describir. Ahora, este pasaje, hermanos, este pasaje pone un límite a nuestra libertad de una forma clara. Nosotros no tenemos la libertad de criar a nuestros hijos como quisiéramos. Nosotros no podemos agarrar y criar a nuestros hijos de la manera que a mí me parece. Lo que yo aprendí, lo que yo vi en alguien, entonces esto lo voy a replicar. No, no, no. Este pasaje va a poner un límite, va a poner un freno y nos va a decir, no podemos criar a los hijos de la manera en la que nosotros queramos. Hay instrucciones específicas que Dios va a dar a los padres. Y lo voy a poner en estos términos. Hay mandatos que Dios da a los padres. Estos son órdenes de nuestro rey. Si es que Jesucristo es tu rey, entonces lo que sigue a partir de esto es, me voy a sujetar a lo que mi rey me está ordenando. Esto no son sugerencias. Así que el primer mandato, el primer mandamiento negativo, va a restringir la autoridad del padre y de los padres. Vamos a hablar de los padres, pero ustedes me entienden porque lo acabamos de explicar. Va a restringir la autoridad de los padres. Hermanos, los niños no pueden ser usados para fines egoístas. Los niños no pueden ser esclavos de nuestros placeres, de nuestros deseos. Entonces me veo ahí como una especie de rey en mi casa, ¿no? Donde tengo a mis pequeños sirvientes que van haciendo todo lo que yo no quiero hacer, todo lo que yo espero que ellos hagan por mí. No, 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 esto no es la forma en la que tenemos que ver a los niños, sino que nosotros tenemos que pensar, estos niños son el campo donde voy a servir con toda mi fuerza. Todos los dones, todo lo que Dios me ha dado, lo voy a usar para criar, para preparar a estos hijos y que ellos puedan ser esas flechas de las que nos habla el Salmo, ¿no? Así que la autoridad que los padres reciben y las órdenes que los padres reciben son para el beneficio espiritual de la familia. No son para mi beneficio, son para el beneficio espiritual de la familia. Cuando nosotros no estamos pensando así, cuando nosotros no estamos actuando de esta manera, entonces estamos provocando a ira a nuestros hijos, a nuestros hijos. Hermanos, la ira es algo común en el corazón de una persona pecadora. De hecho, a veces hay situaciones, hay circunstancias que exponen ira, enojo que hay en el corazón.
Cuando el pecado es alimentado, cuando el pecado no es confesado, no es tratado, no nos arrepentimos, entonces la ira es común en el corazón de un hombre pecador. Esto surge de deseos que no son satisfechos en nuestra carne, ¿no? Entonces, no recibo lo que tengo y ¿qué pasa? Me enojo, me ofendo. Cuando no soy tratado de la manera en la que yo pienso que debo ser tratado, ¿qué es lo que pasa? Me enojo, me ofendo, ¿no? La ira es algo común en el corazón de un hombre, ¿no? Y la tarea de un padre es ayudar a que su hijo mortifique este pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? El principio es este. No provocar a ira. Este es el mandamiento negativo. La tarea de los padres, de papá y mamá, es ayudar a su hijo, no importa la edad que tenga, hay que arrancar cuanto antes, ¿no? Pero no importa la edad que tenga, si está en su hogar, si está bajo su techo, entonces la tarea del padre es ayudar a su hijo a que mortifique este pecado. La ira tiene que salir, tiene que abandonar la ira a este joven, a este niño. Ustedes saben que el enojo, la ira, abre la puerta a muchas clases de pecados. El enojo puede traer muchísimas consecuencias en la vida de una persona y en una familia. Así que miren, acá el principio tiene que ver con no provocar a ira a nuestros hijos. Así que no solamente debo ayudar a mi hijo a matar con el enojo, la ira, sino que también tengo que evaluar si la forma en la que yo lo estoy criando está contribuyendo de alguna manera a que este pecado se siga arraigando en su corazón, en su corazón. Así que los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Miren, pueden buscar ahí en sus Biblias Colosenses capítulo 3, versículo 21. Colosenses capítulo 3, versículo 21. Acá tenemos el pasaje paralelo, ¿no?, de esto, que nos va a mostrar también, nos va a traer más luz de cómo es la forma en la que los padres deben criar a sus hijos. Así que la autoridad y la influencia que nosotros tenemos sobre la vida de nuestros hijos, el Señor nos las dio, no para que carguemos su corazón de ira, de enojo, de amargura. Miren ahí el Colosenses: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se, ¿qué dice? Están dormidos, ¿no? Es la hora, yo los entiendo. Y aparte esos espaguetis también como que nos plancharon un poco, ¿no? Vamos, un último esfuerzo. Voy a tratar de ir más rápido todavía. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Miren, acá la idea es, no lo críes de tal manera que quite el viento de sus velas. Esta sería tal vez la mejor traducción, ¿no? O sea, no críes a tus hijos de tal manera que ellos se frustren, que ellos se vuelvan amargados, airados, perezosos, rebeldes. Muchas veces nosotros vemos a nuestros hijos tener actitudes pecaminosas y claro, lo que decimos, sí, lo que pasa es que el pecado de su corazón se está manifestando, ¿no? Pero muchas veces lo que estamos haciendo en criar a nuestros hijos o no hacer lo que tenemos que hacer, estamos provocando que esto se encienda, que esto crezca mucho más rápido. Miren, un predicador citaba de un libro que yo leí, es muy bueno, después se lo puedo recomendar si alguien lo quiere. Algunas de las formas en las que provocamos esta ira en nuestros hijos. Miren, voy a señalar algunas de ellas porque hay una lista larga que copié y para compartir con ustedes esta noche. Pero miren, una de las cosas que citaba este predicador de este libro es una paternidad orgullosa. ¿Saben? Una de las cosas que provoca gran ira en el corazón de los hijos es cuando hay padres que siempre se muestran justos. Ellos nunca se equivocan. Ellos no confiesan pecados. Ellos nunca admiten errores, ¿no? Entonces están ahí y se equivocaron y fue obvio, fue claro, todos lo están viendo, pero
ellos echan la culpa a otros, ¿no? O simplemente se van, no quieren admitir errores. Este autor señalaba, ¿no? Esto provoca ira en el corazón de un hijo. Esto provoca ira en el corazón de un hermano cuando ve que esto sucede en la vida de otro hermano, ¿no? El pecado de su corazón se manifiesta a través de esta situación. Entonces también pasa en el hogar. Una paternidad airada, ¿no? Cuando hay una paternidad que es gobernada por el egoísmo de mi corazón. Entonces cuando mis expectativas no se cumplen, ¿qué es lo que hago? Me enojo. Y empiezo a gritar, y empiezo a hablar fuerte, y empiezo a usar palabras que empiezan a descalificar a mi hijo, palabras groseras, ¿no? Entonces, miren, otra forma en la que alimentamos la ira en el corazón de los hijos también tiene que ver con esto, ¿no? Con una paternidad airada, dice este autor. También él señala, esto también es importante, una paternidad inconsistente, inconsistente. O sea, el padre un día está con todas las luces prendidas y entonces los disciplina de una forma correcta. Pero al otro día el hijo volvió a cometer lo mismo, el mismo pecado, la misma desobediencia y esta vez no hace nada. Y al próximo día no hace nada y después al tercer día se explota en ira, ¿no? Y se enoja. Fíjate, acá tenemos, ¿no? Esta paternidad descontrolada, ¿no? Y también tenemos lo contrario, que él lo menciona, una paternidad controladora, una paternidad controladora. Quiere controlar todos los detalles, todo. El niño no tiene libertad para ser niño, para jugar, para cometer errores como un niño comete, ¿no? A veces sin querer rompe un jarrón, ¿no? Y no hay pecado en eso, es un niño, ¿no? Muchas veces lo hace sin querer. Ahora, una paternidad también controladora, una paternidad débil, estoy yendo rápido porque son muchos, tiene que ver esto con un padre que permite que los hijos siempre se salgan con la suya. Entonces le dicen, no hagas esto. Y entonces el nene lo ve y lo sigue haciendo, le dice, no hagas esto. Y después el nene termina saliéndose con la suya, ¿no? Una vez, dos veces, tres veces, todo el tiempo. Hermanos, esto provoca a ira al corazón de nuestros hijos, ¿no? Bueno, hay tantas otras. Podría agarrar y subirla después al grupito, a toda esta lista, porque no vamos a llegar con todo, ¿no? Pero una paternidad competitiva, un padre que compara a sus hijos. ¿Por qué no te portabas vos como se porta tu hermana? ¿Por qué no te portabas vos como se porta tu hermano? Mira, eres un ejemplo en esto, ¿no? Esto provoca ira a los hijos, ¿no? Esto enciende, esto alimenta la ira en el corazón de estos niños, de estos hijos, ¿no? Una paternidad enfocada en agradar a los hombres, estoy enfocado en caer bien a todos, ¿sí? Entonces mi paternidad se va ajustando, depende el grupo con el que esté. Entonces, si estoy con estos hermanos, voy a tratar de criarlo, de mostrar en ese momento algo que agrade a estas personas. Una paternidad manipuladora, ¿no? Forzamos a través de la manipulación a nuestros hijos a que hagan, a que obedezcan, pero no usamos las escrituras. No estamos a través de los medios piadosos buscando estos cambios en la vida de nuestros hijos y muchas otras más, ¿no? El libro también nos menciona una paternidad que no irrita a los hijos, implica, y también nos da una listita de cosas. Miren, anoté algunas también. No esperamos más de ellos de lo que podemos hacer. A veces tenemos expectativas muy altas de nuestros hijos, ¿no? Y Pablo, ahí en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11, nosotros conocemos ese pasaje, él dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. A veces tenemos expectativas muy altas y nos olvidamos que nuestros hijos son niños, ¿no? Son niños que tienen que jugar, tienen que caerse, tropezarse, ¿no? Tienen que romper un vaso en algún momento, ¿no? Tienen que hacer cosas de niños, pensar, hablar como niños. Claro, esto no va a ser siempre así, ¿verdad?
pero a veces tenemos expectativas altas, ¿no? Y entonces tenemos que tener cuidado de no esperar más de ellos de lo que ellos pueden hacer. También acá nos advierte de tener cuidado en cómo corregimos a los niños. Lo tenemos que hacer de una manera correcta, ¿sí? No airado, sino que de una manera prudente, cortés, respetuosa, ¿no? ¿Se acuerdan ahí Proverbios capítulo 15, versículo 1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera, que dice, hace subir el furor. Así que tenemos que hacerlo de esta manera, no tenemos que usar palabras que destruyan al niño. No estás ahí diciéndole, sos un tonto con lo que haces, ¿no? Todo el tiempo, siempre haces lo mismo, o no servís para nada, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer algo bien? No estamos usando, no estamos criando a los hijos de esa manera, porque esto va a provocar a ira. Y los padres no deben provocar a ira a sus hijos. Bueno, algo que señala acá también que es importante, practica lo que predicas. O sea, lo que vos le enseñás a tu hijo, vos no lo haces, ¿sí? Vos le estás mostrando con tu ejemplo, esto no lo podés hacer porque esto está mal, yo no lo hago, ¿sí? Esto sería algo obvio, ¿no? Otro de los consejos que nos da también son lindos consejos, buscar llenar su mente de recuerdos lindos juntos, donde puedan ellos atesorar en su corazón. Hay una explicación larga, no la voy a dar por una cuestión de tiempo, pero sí lo puedo subir después al grupito para que lo puedan leer. Muéstrales amor y comunícate con afecto frecuentemente a ellos. Permítele fallar y cometer errores, ¿sí? Sin darle esa impresión de que si no lo haces bien, entonces no vas a ser aceptado, ¿no? No, déjalo que ellos cometan errores como niños, ¿no? Que se equivoquen. Y acá algo importante que yo lo subrayé, hay que tener reglas claras en el hogar. Las reglas confusas que van cambiando de un día al otro, que la voy poniendo según mi conveniencia o mi estado de ánimo ese día, confunden a los niños, ¿no? Y traen mucha amargura, mucha ira, enojo en el corazón. Hay que tener reglas. Los niños no tienen la libertad para hacer lo que ellos quieren. Ellos fueron puestos en un hogar para que haya padres que le pongan límites. Claro, hay límites donde ellos tienen que moverse. Ellos tienen libertad dentro de esos límites. Los límites protegen a los hijos. Y nosotros como padres tenemos que tener reglas claras en el hogar. Reglas claras. Reglas que tengan que ver con principios bíblicos. Y hay otras que no necesariamente pueda tener un principio bíblico, ¿no? Vos podés decir, en esta casa vamos a comer a la 1 de la tarde. No hay ningún principio para eso, ¿no? Pero vos podrías agarrar y tener una regla que sí está basada en un principio bíblico, ¿no? Y vos le vas a decir a tu hijito, le vas a decir, mira, le compré un librito a mi hija, muy lindo, ahí después le voy a recomendar a los padres para que lo compren, y está muy bonito el libro, ¿no? Y ella está creciendo, pero todavía es chiquitita y a veces no está acá, ¿no? Ay, sí, me está escuchando. Bueno, a veces ella pasa las páginas rápido cuando está leyendo y muchas veces se ha roto el libro sin querer. Entonces lo que hacemos nosotros es ponemos un principio que está basado en un principio de la mayordomía cristiana, ¿no? Que tiene que ver con el cuidado de lo que el Señor nos da. Dios nos dio estas cosas para que las administremos. Entonces, este librito se puede usar, pero se tiene que usar cuando hay un mayor supervisando para que no se rompa, ¿sí? O cuando papá o mamá te lo van a leer. Entonces hay una regla ahí que está sacada de un principio de administración, por ejemplo, ¿no? Pero hay que tener reglas que sean claras, ¿no? Bueno, hay mucho más, pero tengo que avanzar, porque aparte los veo que se me van durmiendo algunos, pero miren, el punto 2, no solo los padres no deben provocar a ira a los hijos, sino que los padres deben criar a sus hijos. Ahora pasamos de la restricción de lo que no tenemos que hacer, pasamos a lo que sí tenemos que hacer. Hay algo que Dios nos ha mandado, hay algo que Dios nos ha confiado como padres y la tarea del padre es criar a su hijo, no para
destruirlo, sino para que él sea edificado, para que él pueda hacer esa flecha del Salmo, ¿no? La tarea del padre es criar al hijo para edificarlo. Así que esto implica, hermanos, que el hombre tiene que liderar con esto, él tiene que liderar esto, ¿no? Las necesidades de su hijo, las necesidades espirituales de su hijo. Queremos que nuestros hijos miren al Señor. Queremos que nuestros hijos abracen la gracia del Señor. Así que miren que acá hay algo que está implícito dentro de este mandato, ¿no? Los padres tienen que criar a los hijos. Lo que significa esto, hermanos, es que hay inmadurez en la vida del niño, ¿no? El niño es inmaduro, el niño es niño, él necesita ser criado, ser instruido. Ahora vamos a hablar de la forma en la que debe ser criado, ¿no? Porque esta es la forma en la que van a crecer, van a madurar. Cuando hay padres que van a criarlos. Ahora, el problema acá es que muchas veces estos niños inmaduros no crecen porque hay padres inmaduros, ¿no? Porque hay padres que lo que hacen es crían a sus hijos, pero según los parámetros de este mundo, ¿no? Según la sabiduría de este mundo. Miren, acá hay algo interesante en este mandato, ¿no? Miren el versículo 4, no provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Miren ahí ese verbo, ¿no? Criadlo. Es importante cuando analizás este verbo porque nos va a dar el patrón de cómo debe ser criado nuestro hijo. Miren qué interesante, porque esto está en voz activa, en modo imperativo y en tiempo presente, ¿sí? Entonces, la voz activa indica que esto no sucede por sí mismo. El niño no va a ser criado él mismo, ¿no? El padre no va a criar a su hijo de una forma pasiva, ¿no? Sino que hay algo, hay algo. Ellos no crecen solos para convertirse en esos hombres y mujeres de Dios, sino que hay algo que debe ser hecho, ¿no? Miren, ahí también el modo imperativo lo que nos muestra es que esto no es una sugerencia del apóstol Pablo, ¿no? Bueno, miren si en algún momento tienen tiempo ahí, descansen, ocúpense de sus cositas personales y cuando les alcance, ahí meten a los chicos. No es lo que dice Pablo, ¿no? Pablo está dando una orden que debe ser obedecida de manera inmediata, ¿no? Y miren, el tiempo presente nos señala que esto se debe llevar a cabo cuando, una vez, no, todo el tiempo, todo el tiempo. Así que los padres deben criar a sus hijos porque esto es una orden. Ellos deben hacerlo. Ellos tienen que efectuar esta obra, esta labor. Este es un llamado de Dios. Esto es una orden de Dios para los padres. Y ellos tienen que hacerlo porque es un mandato y tienen que hacerlo todo el tiempo. En otras palabras, este es el propósito de tu vida. Esta es la forma en la que vos vas a honrar a Dios, vas a glorificar a Dios. Esta es la forma en la que vos vas a vivir para los propósitos eternos de Dios. ¿Cuándo? Cuando criás a tus hijos de forma constante, de forma continua. Esto es un trabajo entre el papá y la mamá. Ahora miren, dice ahí en primer lugar, en disciplina. Esto lo que implica es que debemos entrenar a nuestros hijos. Esta es la idea acá de disciplina, ¿no? Entrenar, entrenar. Hay disciplinas que ellos deben abrazar para vivir esta vida, ¿no? Esta vida. Esto está haciendo referencia a una relación muy cercana, como la relación de discipulado, ¿no? Donde uno va entrenando a su discípulo para que él pueda llegar a ser como su maestro, ¿no? Eh, así que para que esto suceda debe haber esta relación, ¿no?, de autoridad, papá, mamá y el hijo. Y entonces ellos van a entrenar a sus hijos, van a entrenar a sus hijos, ¿sí? El hogar va a ser el campo de entrenamiento, ahí en la casa, ¿sí?
Hay muchos momentos, por ejemplo, ahora vamos a estar acá compartiendo estos días con mucha familia, ¿no?, de la iglesia. Estos son momentos también para entrenar a los hijos, ¿no? Pero el hogar va a ser el campo principal donde los hijos van a ser entrenados, van a ser entrenados. Van a ser entrenados a, cito de nuevo, tener dominio propio, a someterse, a ser agradecidos, a perseverar, a confiar en el Señor, a matar la ira en su corazón, a crucificar la carne, a amar a la iglesia local, a amar las escrituras, a estudiar las escrituras, a orar. Esto es lo que los padres deben entrenar a sus hijos en el hogar. Nosotros no podemos dar la salvación a nuestros hijos, ¿no? Esto es algo que Dios hace, pero sí nosotros tenemos que sembrar en el corazón de nuestros hijos para que el Señor, si es su voluntad, Él traiga fruto en la vida de nuestros hijos. Miren, algunos principios prácticos, de nuevo cito acá, y lo voy a mandar si no llegan a anotar todo. Coloca barreras y límites claros en el hogar. Hay que colocar límites, barreras, ¿no? Los niños no pueden tener libertad absoluta, ¿no? Ellos necesitan que haya límites claros en sus vidas. Asegúrate que los niños entiendan las reglas y límites que estás colocando. No es que a vos se te ocurrió ese límite, esa regla, y se la dijiste ahí en el momento que lo estás retando, sino que vos le advertís, le decís, mira hijo, en esta casa, en este hogar, lo que papá y mamá como tu autoridad han decidido es que, no sé, lo que quieran, ¿no? Esto se va a hacer de esta manera. Entonces ahora él sabe eso, ¿no? No vas y le pegás de una, le das chachá, ¿no? Ahí todo airado, enojado, porque él rompió esa regla que solo estaba en tu mente. Él no la sabía, ¿no? Entonces hay que asegurarnos de que ellos entiendan las reglas, los límites, ¿no? Otro punto que nos señala, cito de nuevo, estoy citando, todo lo que estoy haciendo ahora es citar solamente, ¿no? No le des a los niños demasiadas reglas. Hay padres que cargan a los hijos, ¿no? Con un montón de reglas. ¿Vieron la película del progreso del peregrino? Que aparece ahí legalidad, ¿no? Y empieza a tirarle ahí todas las reglas que tiene que... Y las reglas en un momento llegan y lo tapan, ¿no? Bueno, no le pongas demasiadas reglas, ¿no? Y no le pongas reglas que no pueden cumplir, que son imposibles cumplir. Ponele reglas en las cuales este niño puede entenderlas, ¿no? Puede entenderlas según la etapa, la edad en la que está, ¿no? Y que pueda cumplirlas, ¿no? No cambie las reglas todo el tiempo, ¿no? Hoy es así, mañana, como no me conviene a mí, la cambio. No, poner reglas que sean claras y que no sean cambiadas con regularidad. De nuevo, esas reglas que sean establecidas por principios, aunque sea la mayoría de ellas, y puede haber algunas que no también, ¿no? Recuerden, padre, las reglas, los límites son para el bien de los hijos, no son para el mal. No estamos buscando lo peor para nuestros hijos, ¿no? Estamos queriendo proteger. Cuando ellos rompan la regla, entonces hay que aplicar la disciplina, ¿sí? La disciplina. Bueno, hay otras cosas que no tenemos el tiempo ahora, ¿no? Ustedes saben, nosotros entendemos esto en la iglesia, la disciplina se aplica a través de la vara de la disciplina, dice Proverbio. Pueden anotar ahí, Proverbio capítulo 13, versículo 24, Proverbio capítulo 22, versículo 15, Proverbio capítulo 23, versículo 13, versículo 14, Proverbio 29, versículo 15, ¿no? La vara se aplica cuando las reglas se rompen, los principios se rompen, ¿no? Entonces, el niño tiene que sujetarse a sus padres, ¿no? Entonces, el niño, él no decide qué es lo que quiere comer, por ejemplo, ¿no? No, mirá, me pongo ahí en la mesa y te digo, esto es un ejemplo traído de hoy al mediodía nomás, no lo pensé mucho. Mira, la zanahoria la corro y me como lo que sí me gusta, ¿no? Que era la papita, de los pedacitos de carne, ¿no? Pero la zanahoria no. El niño no decide qué es lo que come.
Los padres deciden qué es lo que come. Porque si el niño decide qué es lo que come, ¿qué es lo que va a comer el niño? Helado, todos los días, ¿no? ¿Y el helado le hace bien al niño o no? Entonces un niño, vos te das cuenta, él no puede decidir qué es lo que tiene que comer o no. Entonces, hay una regla, hay un principio, hay una regla. Ella no quiere, no voy a dar el nombre porque está acá presente, no quiero provocar la ira. Ella no quiere recibir, sujetarse a esa regla. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nos levantamos y vamos al cuarto. ¿Por qué? Porque rompió la regla, ¿no? ¿Y qué es lo que hace falta ahora? Bueno, la vara de la corrección que va a quitar la necedad del corazón de un niño, ¿no? El corazón de un niño está ligado a la necedad. Y la vara de la disciplina es lo que va a corregir. La vara es lo que va a hacer que el niño empiece a pensar en el Evangelio, ¿no? Y un día él se va a convertir, si Dios quiere, ¿no? Entonces, esto sería importante, ¿no? Entender la vara de la disciplina. La instrucción. No solamente voy y le pego, ¿no? Ahí nomás y me voy. Estoy enojado, ¿no? Porque interrumpió mi almuerzo. Estaba tan tranquilo, estaba a punto de cortar esa milanesita. No, esto no es de hoy, esto no es el ejemplo de hoy. Me hubiera gustado, pero no. Estaba a punto ahí de cortar el brócoli. Ahí sí me levanto y voy, sin problema. Estaba a punto de comer, ¿no? Tenía la cuchara y el tenedor yendo a la boca y pasa esta situación, ¿no? Bueno, me levanto enojado. Cha, cha. No, no, no. Tenemos que pensar, los niños entienden esa palabra, ¿no? Tenemos que corregir cuando las reglas son quebrantadas. La primera vez, no tiene que pasar muchas veces. La primera vez, si lo rompe la regla una vez, eso ya es pecado. No es que tiene que hacerlo 5 o 6 veces para que sea pecado. Una vez es pecado, ¿sí? Entonces, la instrucción. Tenemos que corregir con instrucción. Anoten Proverbio 29:15, ¿sí? eh, Y hermanos, otra cosita más acá, hay que corregir en amor, ¿sí? Nosotros amamos a nuestros hijos, no los odiamos, ¿sí? No son nuestros enemigos, los amamos, ¿no? Y Proverbios 13:24 nos va a decir esto. Bueno, disciplina y amonestación, instrucción. Miren, literalmente lo que significa esta palabra, vuelvan a Efesios, ahora estamos en Efesios, yo no estoy citando. Lo que significa literalmente esta palabra amonestación, ya estamos terminando, es poner en la mente, poner en la mente. Los padres no solamente tienen la responsabilidad de no provocar a ira, sino que ellos tienen que criar entrenando a sus hijos y poniendo algo en la mente de sus hijos. Esto es importantísimo, padre. Poner la instrucción, el consejo, la amonestación, hermanos, se encuentra en donde? En las escrituras, la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que poner en la mente de nuestros hijos. Así que cuando le estás disciplinando porque quebrantó la ley y lo estás haciendo en amor, vos lo que vas a hacer, vas a aprovechar ese momento. Este es un momento de instrucción. Este es un momento para poner la verdad de Dios en la mente de mi hijo. Quiero hablarle en cuanto a quién es Dios. Quiero hablarle en cuanto al carácter santo de Dios. Quiero hablarle en cuanto a ella, en cuanto a mí, en cuanto al hombre, en cuanto al pecado. Son momentos donde quiero instruir con la verdad de Dios a mi hijo, ¿no? Así que los padres deben entrenar a sus hijos a pensar bíblicamente. Ellos deben traer los pensamientos y ponerlos bajo la autoridad de la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hermanos, esta es la única guía que nosotros necesitamos, las Escrituras. Podemos leer un montón de libros, podemos buscar un montón de consejos prácticos que hermanos están viviendo, aplicando en sus diferentes contextos, pero lo que nosotros necesitamos para criar a nuestros hijos es poner la verdad de Dios, las Escrituras, las Escrituras. Hermanos, el objetivo, el fin de esto es que ellos puedan entender el Evangelio, es que ellos puedan conocer a Cristo, que ellos puedan confiar en Cristo, que ellos se conviertan en verdaderos discípulos de Cristo.
Que ellos puedan ser en el futuro esos hombres y mujeres que van a llegar hasta lugares donde nosotros no vamos a llegar nunca. Ahora, solo Dios puede salvar y santificar a estos niños. Por eso es que nosotros tenemos que hacerlo en dependencia a Él. Pero Dios usa medios, Dios usa padres, Dios le da a padres esta autoridad, esta responsabilidad. Los padres deben buscar esto, no deben buscar que sus hijos vivan para los propósitos de Dios, que sus hijos vivan vidas que honren a Dios, que la vida de estos niños puedan ser usadas para el avance del reino de Dios. Este es el objetivo de los padres. Por eso, padres, no tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo para andar distrayéndonos con todo lo que hay, ¿no? Con todas las cargas, todas las distracciones que hay allá afuera. Tenemos que enfocarnos y hacer nuestra tarea. Padres fieles son aquellos que se sujetan a Dios y entonces van a no provocar a ira a sus hijos y van a criarlos en disciplina y amonestación. Y el Señor va a usar eso para que estos niños que están acá hoy con nosotros y tal vez otros que vengan en el futuro puedan ser esos que van a llevar el Evangelio a otras partes del mundo, ¿no? ¿Te imaginás? ¿Podrías pensar en eso? ¿Podrías soñar por un momento en cómo se vería en el futuro tu hijo, ¿no? Sirviendo a Dios por la instrucción de una madre piadosa y de un hombre que ha entendido su rol. Esto es algo que va a ser de mucha bendición, no solo para la iglesia, sino para la sociedad. Que la sociedad pueda ver esto, ¿no? Pero esto va a traer gloria a Dios, hermano, y esta es la razón por la que tenemos que hacerlo. Bueno, voy a terminar ya por el tiempo, pero voy a mandar todos los consejitos y los puntitos esos que cité al grupito ahora mismo, para que lo tengan. Vamos a orar, nos ponemos de pie y terminamos orando. Oremos. Padre, gracias Señor por esta noche donde podemos estar disfrutando, Señor, este tiempo juntos en el campamento familiar. Señor, podemos disfrutar de la comunión, de divertirnos, de reír y sin duda estos días van a ser días donde vamos a disfrutar, Señor, juntos, con alegría, con gozo en el corazón. Pero Señor, son tiempos donde queremos enfocarnos en escuchar tu palabra. Queremos, Señor, hablar de lo que estamos aprendiendo en tu palabra en los próximos días. Ver cuáles son las áreas en las que estamos fallando, cuáles son las áreas en las que fuimos desafiados por tu palabra a crecer. Ayúdanos, Señor, a poder tomar en serio tu palabra, Señor, y estos principios. A no menospreciar estos principios, Señor, sino que sujetar nuestra vida, nuestro corazón, toda nuestra familia, Señor, en pos de estas verdades, Señor, que van a ser usadas para traer muchos frutos, Señor, para tu gloria. Señor, ayúdanos a poder meditar en estas verdades. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda hacer efecto en nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Señor, bendice este tiempo, esta noche de descanso también. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.